El pasado lunes tuvimos aquí en Blanquerna un acto de una notable significación desde el punto de vista histórico. En Madrid se hizo un homenaje al presidente Tarradellas. Este homenaje está motivado por estos 40 años que han transcurrido ya desde el día en el que él volvió a Cataluña, en octubre del año 1977, y puso de relieve con su "Ja soc aquí", estoy aquí, la importancia, la trascendencia desde el punto de vista político y simbólico que para él y para todos los catalanes, y yo diría que para muchísimos españoles, tuvo aquella vuelta de Josep Tarradellas. Significaba muchas cosas la vuelta de Tarradellas. En primer lugar, la ruptura política más significativa que se había producido hasta aquel momento con el franquismo, sin duda la más significativa. En segundo lugar, la reconexión con la realidad política republicana, no dejaba de ser un líder republicano. Y en tercer lugar, el reconocimiento de la realidad catalana, de la singularidad catalana en términos políticos, con el reconocimiento de aquel viejo presidente que había estado en el exilio durante prácticamente 40 años. Bien, todo eso tuvo una notable trascendencia en la vida política catalana y española, sin duda muy importante. Significó probablemente el gesto de ruptura más significativo de todos aquellos años, juntamente con algunas de las cosas que sucedieron después en el reconocimiento de todos los partidos políticos. Bien, de eso han transcurrido ya 40 años y se puso de relieve aquí en Blanquerna, en esta sesión de recuerdo y de rememoración, lo que para todos los ciudadanos conscientes de lo que significaba la salida del franquismo significaron aquellos hechos. Sin duda fue posible porque aquellos ciudadanos, aquellos personajes políticos que en aquel momento lideraban la transición o querían restablecer la democracia en España, tuvieron un enorme coraje, una enorme fortaleza de ánimo para hacer posible que aquello que significaba o aquello que parecía imposible finalmente pudiera suceder. En el ánimo de casi nadie estaba el hecho de que pudiera volver aquel viejo presidente exiliado, y sin embargo sucedió. De ahí la importancia pues, que esa rememoración, esta recuperación de la memoria haya puesto de relieve. En el acto de Blanquerna, la consellera Munté, en representación del Gobierno de Cataluña, Luis Herrero de Miñón, en representación como consejero de Estado, pues de una realidad que en aquellos años partía de los sectores más conservadores de la sociedad española, estuvieron de acuerdo en señalar la importancia de ese hecho. Y creo que todos estuvimos de acuerdo en señalar que los países que saben hacer memoria son países inteligentes y que los países que saben hacer memoria, además, están indicando que miran al futuro. Todo eso sucedió en Blanquerna el otro día. Se puso de relieve la importancia de un personaje singular, se puso de relieve la importancia de un acontecimiento que puede parecer, 40 años más tarde, intrascendente y que sin embargo para todos fue enormemente trascendente. Por todas estas cuestiones, esta semana realmente estamos satisfechos porque en Blanquerna hemos materializado una vez más uno de los principios de trabajo que más nos importan, el diálogo consecuente, el diálogo a fondo, que nos permite comprender que al final la política tiene que ver con el coraje, con la voluntad de transformar las realidades complejas que debemos de afrontar, pues dando salida a esas situaciones para encontrar mundos, realidades, sociedades mejores. Estamos en un momento complejo en las relaciones entre Cataluña y España y probablemente Tarradellas sirve como ejemplo, no porque en aquel momento estuvieran planteados los debates de hoy, sino porque en aquel momento lo que eran los debates de aquel tiempo se asumieron con una notable voluntad de justamente resolverlos. Hoy se echa en falta un impulso, un instinto, un coraje, una voluntad de resolver las cosas, pues más o menos parecida a lo que significó aquello que en aquel momento parecía imposible. Sin duda, Tarradellas es un buen ejemplo. Él tuvo una enorme capacidad para hacer posible, para afrontar con una enorme dignidad lo que suponía su exilio, lo que suponía para todos los catalanes su vuelta, lo que suponía para un Estado en formación aceptar aquella realidad. Bien, sirva como ejemplo, sin duda rememorar nos hace mejores y sin duda nos predispone a pensar de qué modo deberíamos de afrontar las complejas realidades del momento presente.
Por eso, probablemente por eso estamos especialmente contentos, porque el diálogo siempre ayuda a mejorar, siempre ayuda a hacer más tangible y más fuerte nuestra propia inteligencia colectiva.